Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Estamos aquí nuevamente por Facebook Live, transmitiendo este su programa Centro de Sanidad Divina. Honramos al Dios del cielo y ya vamos a empezar en esta mañana para que sea la gloria del Todopoderoso manifestándose en nuestras vidas. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a tocar algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del poder sanador de Jesucristo. Así que vamos a tomar este tiempo para que podamos recibir esa palabra poderosa, una palabra que va a transformar nuestra manera de ver el poder de Dios en acción. Y esto tiene que ver en cuanto a la sanidad divina. El hombre busca la sanidad, el hombre quiere tener su cuerpo sano, el hombre quiere tener una buena salud y muchas veces es difícil que alguien pueda tener una salud excelente, pero a través del poder de Dios vamos a ver a través de estos textos cómo Dios se puede glorificar y cómo Dios se puede manifestar en su vida, trayendo esa preciosa sanidad en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a gozarnos en esta mañana con esa palabra poderosa, una palabra que va a penetrar en nuestros corazones y vamos a entender cómo Dios se glorifica de una manera poderosa. Así que vamos a estar orando en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el poder, tuya es la magnificencia, y pedimos que en esta hora desciendas a nuestra vida, que tú, Dios, nos toques y que traigas esa revelación poderosa de lo que es la sanidad divina. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Damos gloria al Señor y estamos ahora invitando a la pastora Gloria para que esté con nosotros en esta mañana aquí para glorificar juntos al Señor. Gloria a Dios, damos gracias al Señor en esta mañana, bendecimos su nombre. Le damos un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos, todos aquellos que se encuentran atentos y aquellas personas que en lo sucesivo van a estar compartiendo con nosotros la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios y bueno, bienvenidos en este día. Y vamos a estar en esta mañana leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar continuando con el tema que empezamos el sábado pasado acerca de las sanidades en el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que está escrito en la palabra, para así nosotros no tener nuestras propias definiciones, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. Entonces leamos en esta mañana. Bueno, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice esta poderosa palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es importante que nosotros podamos comprender con estos textos que hay un poder de Dios, un poder sanador del Señor, un poder de Dios que puede traer esa preciosa sanidad a nuestra vida. Tenemos que entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que comprender qué es lo que anuncia la Escritura y por eso tenemos que dar fe en ese poder divino que puede traer sanidad a nuestra vida. En este texto que hemos leído nos habla acerca del poder sanador. Dice, y los sanó. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Por lo tanto, tenemos que poner la confianza en ese poder de Dios y saber que ese poder de Dios está disponible
para nuestra salud. Es importante que, sobre todo en estos últimos tiempos, que el hombre se vuelva a Dios y que usted pueda entender que hay un poder de Dios de sanidad disponible para nuestra vida. Hay un poder de Dios que está allí, que está latente, un poder de Dios que está a nuestra disposición, para que entonces el Señor se glorifique de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Así que vamos a estar con la pastora Gloria, vamos a estar compartiendo esta palabra que es preciosa, esta palabra que la semana pasada habíamos iniciado y Dios empezó a revelar su poder sanador y cómo a través de nuestro Salvador el Padre Celestial trae sanidad a nuestra vida. Recuerde que el Señor dijo que Él era nuestro sanador, que ninguna enfermedad que envió a los egipcios nos enviaría a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Esto significa que Dios y el deseo de Dios es traer sanidad a nuestras vidas. Nuestros cuerpos deben ser sanos porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aquí estamos entonces con la pastora Gloria en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Sí, continuamos en este día y estábamos hablando acerca de la manifestación de las sanidades en el ministerio del Señor Jesús a través de los evangelios. Y empecé diciendo que había una actividad constante. Entonces este capítulo 4, versículo 23 del libro de Mateo nos habla de una manera amplia y es el primer relato que se encuentra en la palabra de Dios con respecto a las sanidades en el ministerio del Señor Jesús. Vale aclarar que en el Nuevo Testamento tenemos allí, por ejemplo, que dice el versículo que recorrió toda Galilea, ¿sí? Iba sanando. Y luego dice que también de Siria le traían los endemoniados, los paralíticos, los lunáticos y los enfermos, y a todos los sanó. Esto es bastante significativo, Pastor Roger, porque imagínense, no solamente era Galilea, sino que ya iba a los vecinos, Siria, y dice la palabra que le traían los lunáticos, los endemoniados, los paralíticos. O sea, una amplia manifestación de la sanidad del Señor Jesús, y es el primer hecho registrado en el libro de Mateo de las sanidades en el inicio de su ministerio terrenal, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos tomar que la manifestación de la sanidad en el tiempo de la gracia es algo que es mucho más profundo lo que relata la Escritura que más atrás cuando estaba en el tiempo de la ley. Entonces, maravilloso que nosotros hayamos tenido en esa manifestación de nuestro Jesucristo, el Mesías con nosotros, el Cristo, el ungido, enviado para la salvación del mundo, también allí haya llegado con ese paquete de la salvación, haya llegado la sanidad de una manera abundante, contundente, en donde nosotros no podremos tener duda en la actualidad cuando leamos la Escritura que habla acerca de que toda esa manifestación del Señor Jesús estuvo para que nosotros en este tiempo podamos predicar, podamos volver a orar por los enfermos, a ir a los que están afligidos por algún tipo de enfermedad, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, a los ciegos, para que reciban de parte de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, sanidad. Y cuando nosotros hacemos actividades públicas donde la gente va muchas veces por curiosidad, muchas veces va buscando ocasión
para ver lo que nosotros y cómo nosotros llevamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la predicación, el evangelio, a través de las campañas, de las cruzadas, el evangelismo en las calles, en los barrios, en los pueblos, en las plazas, por donde quiera que vayamos a llevar esta palabra de salvación. Muchas veces la gente se asoma por curiosidad. Muchas veces la gente no va porque va a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces va buscando ocasión para el pueblo de Dios, de acuerdo a cada una de las manifestaciones que se puedan tener en estas actividades. Y allí en ese momento Dios permite sanidades aún a aquellas personas que nunca van a continuar detrás del Señor, nunca van a continuar el camino, nunca van a encontrar ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ni seguidores de su palabra, de su evangelio, sino que Dios va a permitir que muchos reciban una señal para la fe de aquellos que se acercan de una manera incrédula, de una manera diferente a ir a ver la palabra o a oír la palabra de nuestro Señor. Entonces todas estas cosas Dios las permite. Y aquí vemos cómo el Señor inició el ministerio. Inmediatamente dice que recorría Galilea y por donde encontraba enfermos los sanaba. Donde quiera que le traían enfermos, Él los sanaba a todos. Y allí en ese mismo pasaje encontramos que también de Siria venían para que el Señor hiciera sobre ellos la misericordia de sanarlos. Y el Señor empezó a ganar gente, a los propios y a aquellos que no había sido enviado. Pero es maravilloso lo que podemos mirar a través de ese inicio. ¿Por qué? Porque inmediatamente se manifestó la gracia a los gentiles. Inmediatamente se manifestó la gracia a aquellos que no eran pueblo. Entonces eran captados, porque para eso había venido Jesucristo, para el mundo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros pues tenemos la confianza de que aquellos que están postrados, aquellos que están necesitados, vuelvan al Señor para que cuando reciban una misericordia, crean por esas señales y esa fe les ayude a anclarse en el Cristo Salvador, en el Cristo de la gloria que es nuestro Salvador, que fue enviado el ungido para redimir el mundo, para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo vengamos a los pies de Jesucristo, para que usted y yo recordemos que Jesucristo es un regalo para el mundo y que ese regalo se recibe por la fe. Y la misma fe por la cual usted entrega su vida para continuar siendo un discípulo del Señor Jesús, de igual manera, esa fe es para recibir una sanidad. Y hay mucha gente que va buscando sanidad, pero el Señor le entrega salvación. Y es lo que me llamaba la atención en cada uno de los relatos, en donde el Señor, la gente se le acercaba con una queja de enfermedad y Él decía, tu fe te ha salvado. Y yo decía, pero esto como que no concuerda mucho, porque Él va buscando sanidad y Él no dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque bueno, al Señor le interesa primeramente tu alma, atraerte a Él, así sea a través de una misericordia de sanidad, para que vengas a sus pies, para que le conozcas, para que recibas el paquete completo de la gracia, de la salvación, para que recibas las muchas otras maravillas, que no solamente es la sanidad, porque muchas personas se acercan, reciben la sanidad y se alejan. Y encontramos en la Biblia muchísimos pasajes donde dice el Señor aún, no eran 10 los que estaban contigo, ¿dónde pueden estar los otros 9? Por ejemplo. Y resulta que se devolvían, iban con su sanidad, pero continuaban su vida. Y solamente uno quedó a los pies del Señor Jesús. Eso significa siguiéndole, escuchándole, atendiéndole, obedeciéndole, continuando allí en ese camino donde iba a permanecer completamente en salud de ahí en adelante, porque había recibido de la misericordia del Señor un toque para que fuese llevado, para que se presentara delante de su familia. Y es el caso del leproso. ¿Por qué? Porque leyendo acerca de la lepra y leyendo acerca de
de las manifestaciones de cómo era la ley mosaica con respecto a la lepra. Esa persona que llegaba a tener una enfermedad de lepra estaba condenado a vivir aislado, a estar totalmente alejado, rechazado por todos, y él mismo se tenía que autoproclamar inmundo para que nadie pudiese acercarse a él, y que cuando la gente le escuchara, la gente le huía. Entonces yo me imagino que una persona que tiene problemas de enfermedad, una persona que está postrada con una enfermedad de esa naturaleza, además de eso, esté totalmente alejado, solo. Sí, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos el SIDA. Y sabemos que el SIDA es una enfermedad que hay que manejarla con cuidado, porque es una enfermedad de muerte. Pero vemos que en los hospitales, vemos que en medio de las familias hay espacios para atenderlos. Y hay pabellones sidosos en cada una de las clínicas u hospitales, en donde el personal que entra allí es restringido, es protegido, de modo que pueda manipular a un enfermo y aún se pueda conservar sin contagiarse. Y vemos que la misericordia o las formas de manejar la sanidad o la parte de normas de higiene, es lo que quiero decir, para manejar un enfermo de esa naturaleza son diferentes, porque en la ley mosaica aquel que era declarado leproso, cuando estaba totalmente cundido de la lepra, por todo su cuerpo había manifestación de llaga de lepra, tenía que ir proclamando a medida que iba andando inmundo, y eran lugares muy restringidos para ellos donde se podían mover. Y la gente que era su familia, que le mandaba o le llevaba medicamentos o le llevaba alimentos, tenía que dejárselos allí e irse, devolverse, porque ellos estaban confinados en un lugar donde estaban todos, en un lugar que se les asignaba para que estuviesen allí aislados, y no tenían derecho de acercarse a personas que estaban sanas para no contaminarlos. Entonces me llama la atención eso, porque siempre uno se pone a pensar que en el momento en que una persona tiene una enfermedad es una persona muy vulnerable, y es cuando más nos debemos acercar y más nos debemos inclinar a estar pendientes, atentas a esas personas. Pero nosotros hoy podemos hacerlo a través de clínicas, a través de personales especializados para eso, que se les paga, puede ser para que mantengan un manejo con este tipo de enfermos. Pero en aquel tiempo la gente la mandaban a que estuviese aparte, aislada. Entonces, inmundo. Cuando aquellos leprosos se le acercaron al Señor, me imagino que eran escondidos, a escondidas que lo hicieron. Y el Señor los tocó y los sanó. Y entonces cuando él se dio cuenta que había sido sano totalmente su piel, que había sido totalmente restaurada su piel, volvió donde el Señor y quería estar con él. Y él le dijo: ve, muéstrate al sacerdote. Y ofrece el sacrificio que dice Moisés en su ley. Y dice que lo mandó a que fuese, que le entregaran su certificado de salud. Es lo que significa eso, porque quien daba ese aval para volver a integrarse a la comunidad y participar con las personas, incluso con su propia familia, era el sacerdote, que lo examinaba y le hacía unas pruebas, y luego le venía la ofrenda y venía el sacrificio de expiación, y entonces le ponía la sangre de las avecillas, que eran un par de avecillas, una era muerta en aguas corrientes, y allí recogían la sangre y le ponían, esparcía el sacrificio el sacerdote delante del altar, y luego sobre el lóbulo de la oreja derecha el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho, para que fuese limpio, declarado limpio. Y luego venía el aceite, la unción que le colocaban, y luego que el sacerdote esparcía el aceite, entonces nuevamente venía y
el ave viva se enviaba a volar en símbolo de libertad, de salud, de sanidad. Entonces esas cosas era lo que se usaba en el tiempo en que el Señor vino a limpiar a los leprosos. Entonces recuerdo cuando el Señor envió la comisión de los discípulos, que le decía limpiar leprosos, ¿sí? Sanad enfermos, limpiar leprosos. De gracias recibiste, dad de gracia, y los envió para que fueran de dos en dos a hacer la comisión de llevar a cada uno de los que encontraran en su camino y a su paso, y decía que entraran en las aldeas y que allí posaran en la casa de una persona que fuese digna de ser hospedadora de un enviado por el Señor, de un discípulo suyo, para que allí él recibiera la atención como persona que necesitaba, una persona que llegaba a un lugar, a un lugar extraño, a una aldea, a un pueblo que no era su pueblo, y entonces allí él posaba y le recomendaba que no pasaran de una casa a otra, sino que se quedaran allí. Pero la comisión era limpiar leprosos, resucitar muertos, sanar a los enfermos. De gracia recibiste, dad de gracia. Y Dios nos invita a nosotros a que en este tiempo también estemos llevando esa palabra a muchos que están necesitados, a muchos que van por el mundo sufriendo de diferentes causas, pero la enfermedad es un azote sobre muchas personas. Y el Señor quiere que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, también comparta, también esparza esta palabra de sanidad, también lleve una oración, un clamor delante de nuestro Señor. Y en el libro de Santiago nosotros encontramos una oración preciosa, cuando dice que y la oración de fe sanará, salvará al enfermo, le serán perdonados sus pecados. Entonces allí envía a quien, a los ancianos, que se presenten los ancianos para que vayan y oren por los enfermos, para que cada uno de aquellos que están aquejados de algún achaque, enfermedad, dolencia y postrados por cualquier lunáticos, endemoniados, porque ahí está escrito. Y no es asunto de que los pentecostales somos escandalosos y no, eso está escrito en la palabra. Los lunáticos, todo aquel que tiene una Biblia ahí en el Nuevo Testamento, capítulo 4 del libro de Mateo, capítulo 4, versículo 24, se va a encontrar con esta amonestación de que el Señor dice que los lunáticos eran traídos delante de él. La palabra dice que el Señor cuando iba caminando, esos lunáticos eran presentados delante de él, y los endemoniados, los epilépticos, todo este tipo de personas eran presentadas delante del Señor, y entonces ellos recibían una liberación. Allí había que echar fuera los demonios, ¿sí? Y todavía en este tiempo lo encontramos. Hay muchas enfermedades que son puestas sobre las personas por espíritus, ¿sí? Y que nosotros conocemos que en nuestra cultura caribeña se usa mucho la brujería, el ocultismo, la hechicería, para dañar, para destruir, para romper, para dañar todo tipo de cosas que estén armadas. Y muchas personas vienen con su mala actitud, tienen de pronto un corazón mezquino, porque generalmente esto pasa por personas que tienen corazón mezquino, que quieren algo para ellas, para sí mismas, y no les gusta una situación y entonces la quieren dañar, es usando este tipo de prácticas. Con estas cosas llegan a las personas y entonces usted ve comportamientos en las personas y dice, oye, pero ¿qué está pasando? Hoy en día, cuando vemos tantas situaciones, que el asesino del colegio de no sé qué parte en los Estados Unidos, que ocurre mucho esas matanzas, cuando llega uno arrebatado con un arma y mata a un montón de niños en un jardín infantil, en una secundaria, en cualquier parte donde haya un conglomerado de estudiantes, denomínese del grado que sea. Y vemos esto en las escuelas secundarias, vemos esto en las escuelas primarias, vemos esto en los jardines de los niños, y matan maestras, y matan, porque llega un demente, que lo denominan un demente, está fuera de sí, y generalmente son muchachos que tienen acceso a armas y empiezan a disparar
Y entonces le dicen maniático, le dicen, o sea, son demonios. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros dejamos a los hijos a expensas de los juegos, de los videojuegos, de los aparatos estos electrónicos a los niños para entretenerlos. Les damos el teléfono para que ellos puedan recibir el alimento, por ejemplo, y tienen una tablet como premio de ganarse un año escolar, que es un deber de cada hijo, porque ese es su trabajo sobre la tierra. Eso no hay que estarlo premiando, hay que estimularlo, más no dárselo como si ellos fuesen héroes que necesitan un trofeo. Por eso es que hay tanto problema hoy en día en la familia, porque al hijo no se le determina que ese es su deber, así como el padre y la madre trabajan y vienen a la casa con el dinero para pagar la renta, para el alimento, para el médico, para la escuela, para el vestido, para todo lo que es la comodidad de una familia, lo necesario. Para eso los padres van y cumplen un deber, ¿sí? Entonces los hijos que se les paga un colegio generalmente privado, porque ya pocos son los que van a escuelas públicas, los que van a escuelas públicas son los necesitados. Sí, no es como antes que todos íbamos a escuelas públicas, a universidades públicas, ¿no? Hoy en día nuestros hijos los llevamos a colegios pagos, a jardines infantiles particulares, pagos donde vamos a ofrecer un dinero muy alto que a veces el presupuesto lo tenemos que estirar o estamos problemados económicamente porque tenemos unos gastos excesivos. Y a los hijos no se les enseña que ese es un deber. Ellos necesitan responder por un compromiso como los padres lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que los dejamos y les premiamos con una tablet, con un computador, con ese tipo de cosas, videojuegos y todo. Y empiezan los muchachos a recibir influencias del diablo. Porque hoy en día tenemos que analizar que todos aquellos que tienen en las redes sociales, a través de estos aparatos electrónicos, juegos, ese tipo de cosas, eso lo hacen, invierten un dinero. Esos programas valen mucho dinero y están instalados allí no para que, no, la diversión y el esparcimiento. Eso tiene un trasfondo. Y los muchachos muchas veces están sometidos a eso. Por eso es que hay padres que dicen, no veas ese juego, no juegues ese juego, no veas ese programa, porque tenemos la noción de que es peligroso. Pero eso los muchachos lo hacen a escondidas muchas veces cuando tienen acceso a ese tipo de equipos y de cosas, programas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí acaban 2 o 3 endemoniados y vienen, porque hay retos, y por eso a través de las redes sociales también se manejan este tipo de cosas. Que el año pasado, por ejemplo, aquí en Colombia, en los lados de Cúcuta, una niña se suicidó y hubo varios suicidios porque usaban un reto de ese tipo de juegos en redes sociales. Y esos muchachos que están a merced de las máquinas, por decirlo así, en la época de mis hijos se llamaban maquinitas. Esa plaga que ha entrado a la misma casa, porque ya no es un sitio donde los muchachos van a jugar, sino que ahora se los traemos con todo lo que les estamos ofreciendo de la gran facilidad y comodidad materna para no atender al muchacho, sino que se los dedicamos a eso para que los entretenga, como la televisión, porque así los tenemos quietos, porque los tenemos muy encerrados hoy en día, porque estamos confinados en apartamentos de 48 metros cuadrados y entonces el muchacho tiene, bueno, eso es una problemática. Y eso, el resultado de lo que quiero decir aquí es que acaban muchachos endemoniados. Cuando esos muchachos están en esa condición, entonces no es con medicamentos, no es con tratamientos, y entonces el psicólogo, el psiquiatra, hoy en día tú vas a la clínica por cualquier problema que se te presente y enseguida te hacen una remisión a psicología, porque la gente hoy está manejando todo de esa forma. Entonces las enfermedades psicosomáticas y todo ese poco de cosas, la gente las quiere manejar es así. Pero como digo yo, ¿y ese psicólogo cómo está psicológicamente hablando? ¿A quién yo le voy a llevar mis problemas? ¿A quién yo le voy a llevar a mis hijos que tienen unos comportamientos inadecuados? Sí.
Entonces, lo mejor para una familia es tener a Jesucristo en el centro de su casa, porque ahí está la solución. Cuando hay un muchacho que tiene una manifestación de esta, oiga, ministrelo, ore, deseche primeramente que eso que tiene ese muchacho no es de origen espiritual. Y si después tiene que ir a buscar una ayuda al hombre a través de los medicamentos, vaya, pero no deseche que ahí está plasmado en la Biblia. Usted que es creyente, mi hermano, usted que conoce la palabra, usted que va a un culto religiosamente y usted cumple con todos esos deberes, no se le olvide que el Señor Jesucristo sanaba lunáticos y endemoniados y libertaba a los que estaban cautivos por algún espíritu. No se le olvide, no lo detengan, no lo echen saco roto, porque entonces es que hay hoy extremos y extremos. Pero entonces algunas personas que son conocedoras de esto que estoy hablando lo han recibido en su vida, lo han practicado, lo han experimentado en su propio cuerpo. Hoy en día dicen que eso no se debe manejar, que eso no se debe hablar, que esos son extremos, que yo no quiero ir a una iglesia donde estén los hermanos, sí, que sacan no sé qué, y hacen burla hasta de las lenguas y muchas cosas. No, espérate, nosotros tenemos que tener un evangelio integral. Y el evangelio integral está plasmado. Si usted no se quiere ir allá a los rituales del Antiguo Testamento, ahí está el tiempo de la gracia, que es lo que vivimos nosotros hoy en día. Arranque desde el Nuevo Testamento, coja el libro de Mateo y empiece a leer y métase allí en esos versículos que a usted no le gustan, que los pasa rapidito, para preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lunáticos? ¿Por qué este tipo de manejos del que botaba los espumarajos y que el espíritu lo echaba en el fuego y se quemaba? Ahí tenemos la epilepsia, ¿sí? Entonces, toda la vida dopado, toda la vida bajo una droga que lo mantiene para tratar de mantenerlo equilibrado, pero no se sabe en qué momento se le va los ojos, lo voltea para arriba, se paraliza y se engarrota, y entonces tiene unas manifestaciones que, yo tuve una experiencia muy desagradable con una mujer en un lugar, pastora, que íbamos a ir a una reunión de pastores en X lugar. Y cuando habíamos caminado unas 3 cuadras, después que nos bajamos del transporte, yendo hacia la dirección a la cual nos íbamos, hacia donde íbamos, y veo que la mujer se para y los ojos se le ponen blancos y se le tuerce la boca y se le tuercen las manos y el pie también, y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y yo llegué allá, bueno, se le pasó y entramos y estuvimos en la actividad, pero a mí me quedó pendiente. Y yo apenas llegué, me encontré con mi esposo, le dije, mira lo que me sucedió. ¿Tú qué crees que es eso? O sea, va uno caminando con una persona y de repente yo dije, aquí hay algo que hay que manejar, hay que meterse con el Señor para ver cómo se resuelve. Porque existe hoy en día. Es por eso empecé hablando de los muchachos que toman un arma y van y matan a 20, 30 niños y matan a su maestra y todo. Porque es que no podemos ignorar sus maquinaciones, dice la palabra del Señor. El mundo entero, la potestad del enemigo, la influencia que tiene, aquellos que son altares para que el enemigo tenga base y las esté manejando dentro de nuestra sociedad hoy. En la comunidad usted va a encontrar gente con espíritu de suicidio en su familia. Revise la parte espiritual, la condición de la persona, en qué estado está viviendo. Todo eso hace parte de lo que es una salud. Nosotros que somos creyentes y creemos y sabemos que la liberación hoy es necesaria para el pueblo del Señor, porque dice la Biblia que la liberación es el pan de los hijos. Cuando esta mujer sirofenicia llegó delante del Señor Jesús buscando que le hiciera misericordia porque su hija estaba endemoniada, ¿sí?
La hija estaba endemoniada y ahí está el relato en la palabra. Y dice que esta mujer sirofenicia llegó donde el Señor Jesús y le pidió que por favor hiciera algo por su hija que estaba endemoniada. Y el Señor, ¿qué le respondió? Que el pan de los hijos no era para dárselo a los perrillos, porque ella era gentil, su hija también, y él había venido a llevarle pan a los hijos, al pueblo judío. ¿Y qué le dijo la mujer? No importa, porque aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los amos. Ahí estableció el Señor Jesús que la liberación es para los hijos de Dios. La liberación es el pan de los hijos. Entonces es para los hijos de Dios, aquellos que creemos por fe en que Cristo es nuestro Salvador. Entonces nosotros también tenemos que recibir la liberación. ¿De qué? De espíritus inmundos, de cosas que no son del cielo, de cosas que no son del reino de Dios, sino que son de las tinieblas. Porque nosotros en el mundo, cuando desconocemos a Cristo, vamos al brujo y le llevamos a los hijos y se los consagra el brujo a unos demonios que ni tú ni yo nos imaginamos. Pero le entregamos nuestros hijos a gente que tiene prácticas de brujería, así sea nuestra madre que nos parió, porque es que esa es la realidad del mundo y no podemos ignorar las condiciones. Nosotros nos convertimos a Cristo y nos arrepentimos y son perdonados nuestros pecados. Pero, ¿tú qué practicaste en el mundo? ¿Cuáles eran las costumbres de tu casa? ¿Tu madre no iba donde el brujo por cualquier motivo? ¿Tu abuelo no practicaba hechicería? Todo eso nosotros lo cargamos en nuestras espaldas. Y entonces sobre nosotros vienen unas incidencias porque tú pudiste haber llevado a tu hijo al brujo cuando tú no conocías este evangelio. Y ahí hay una cantidad de cosas que es necesario que venga el Señor y haga rompimientos. Esa palabra se usa hoy mucho. Rompimiento de la condición pasada y acogerte a la nueva condición en Cristo que está establecida para ti en el reino de los cielos, porque el Señor te está ofreciendo su reino completo, ¿sí? Pero entonces tú miras esos rompimientos como que son cosas mentales o como que son cosas asociadas con condición de vida y lo hablan, generalmente lo dirigen a la prosperidad, ¿sí? El evangelio de la prosperidad que se maneja hoy en día, ¿sí? Que habla es de abundancia, de dinero y de ese tipo de cosas. Pero cuando tú traes ataduras del mundo y vienes a los pies de Cristo, tú no debes ignorar que dentro de las situaciones que se puedan presentar en tu familia hay que liberar a los endemoniados. Puede haber lunáticos, puede haber esa gente que maneja y manifiesta situaciones epilépticas, revisa. Eso tiene un trasfondo espiritual y tú tienes que irte a la historia de tu familia, a la práctica tuya. No debes decir, no, yo nunca fui al brujo. De alguna manera fuimos al brujo. Fuera que tuviésemos la mala costumbre de que nos gustara eso, porque le habíamos aprendido y le habíamos encontrado una razón, o que alguien te llevó donde el señor que sabe, donde la señora que sabe, donde la que te va a leer las cartas, donde la que te va a ayudar con la foto del novio. ¿Y cuántos de nosotros no tuvimos esas prácticas? ¿Sí? Entonces eso hace parte de nuestra cultura caribeña. Y yo no lo miro ni siquiera como cultura caribeña, eso es mundial. En una ocasión yo hablaba con un español vascuense y el hombre empezó a contar cómo en el límite entre el País Vasco y Francia, ellos cruzaban a Francia a consultar el brujo, porque era un hombre de alta brujería, por el lado de Portugal y por el lado de esa zona de España donde limita la zona de los gitanos. Todo eso, los europeos también les gusta mucho la hechicería. Entonces eso no es que porque venimos por la influencia negra. Entonces tenemos que saber que eso está en el mundo como está la palabra del Señor. Y tenemos que saber que nosotros, la iglesia de Jesucristo, cuando la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán,
contra la iglesia, quiere decir que el Hades, con sus puertas herméticamente trancadas, en donde se creen inaccesibles, no pueden resistir la embatida de tu vida, mi vida, cuando hemos reconocido que somos unidos, concertados entre sí por todas las coyunturas que se unen, y que bien amarraditos y bien de acuerdo en las cosas de Dios podemos ir contra la obra de las tinieblas y desbaratarla, porque partimos esas puertas, entramos allí y rescatamos de allí a nuestra familia, porque tenemos que ir allí a arrancarle a todos aquellos que están cautivos por Satanás. Nosotros tenemos una encomienda muy poderosa, y yo no voy a pasar de este versículo 25 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que dice que iba allí y sanaba a los endemoniados, los lunáticos. Allí iba, el Señor inició el ministerio tanto sanando, el capítulo 23 de la semana pasada, el versículo 23 de la semana pasada, capítulo 4 del Evangelio de Mateo, habla de que recorría por toda Galilea enseñando en la sinagoga, sanando toda enfermedad y dolencia. Y el 25 dice que estaba también allí, y también de Siria le traían a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, a los enfermos, a los que tenían dolencias, y a todos los sanaba. Entonces, dentro del contexto de la sanidad está la liberación. Vamos a echar fuera los demonios de aquellas personas que nosotros sabemos que de alguna manera han tenido una incidencia. ¿Por qué? Por sus prácticas. Entonces revisemos las prácticas, eso es elemental. Revisemos las prácticas. Que la prima iba a la bruja de allá de Pie de la Popa, la bruja de Manga. Espérate, porque es que esto no es para los iletrados ni para los ignorantes. Esto está en todos los estatus de la sociedad. Y entre más dinero tenga la gente para pagar un trabajo de brujería, es más asequible. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo en una ocasión tuve una conversación con una mujer que dijo, no, que yo le encontré un recibo a mi marido en la camisa de una bruja en Boca Grande. En ese tiempo no existía Cielo Mar, ni estaba por acá la zona norte de Barcelona de Indias, ni nada de esas cosas en el norte el estrato 6 de Cartagena no existía. El más grande era Boca Grande, El Laguito y Castillo. En ese tiempo, estoy hablando de 25 años atrás, 24. Y la mujer me dijo, es que yo le encontré un recibo a mi marido en su camisa de una bruja en Boca Grande. Y yo dije, ok, o sea que su marido va a las brujas en Boca Grande y les paga con la plata de la comida de sus hijos un trabajo. Entonces, miren las circunstancias reales. No podemos ignorar y no podemos tapar. Y no podemos decir que el evangelio solamente es aprender los principios espirituales para ser obediente. No solamente es eso. Eso es lo primero, sí. Tú tienes que obedecer, pero tú tienes que saber que allí detrás hay un trabajo que hay que hacer y que le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Y que cuando Santiago dice que cuando hay un enfermo lo lleven a los ancianos, está hablando de la gente experimentada en estos asuntos. A la gente que ha mostrado un testimonio de consagración a cumplir los estatutos de Dios establecidos en la palabra, del Génesis al Apocalipsis. Porque principios espirituales son, y como dice la Biblia, que la gracia tuvo por ayo la ley. Entonces una cosa, cuando los profetas hablaban de que, el caso de Jesús, el día que cogió en la sinagoga el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es eso? Cumplimiento. ¿De qué? De algo que se decretó en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Entonces así hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no las podemos ni decir que vamos atrás para cumplir los rituales de atrás, ni decir que vamos a invalidar acá, ni vamos a invalidar. La Biblia es un todo, un compendio que no se va una cosa contra la otra. Los principios espirituales vienen porque el Señor cumplió la ley. Él la cumplió. Y no invalidó ni una tilde ni una iota, la cumplió completa. Por eso es que Él es el Redentor nuestro. Porque si no, nosotros tendríamos que acogernos
Si decimos que somos cristianos y que vamos a continuar el camino del Señor, entonces tenemos que acogernos a la ley para cumplirla, completa. Pero el Señor la cumplió por nosotros y nos dio la redención, nos dio la gracia. En Él está cumplida la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un todo. Y aquí no podemos ignorar que todo aquel que tiene obediencia de la palabra, en el momento en que se te presente un endemoniado y te quiera coger por el cuello para matarte, tú tienes que desenvolver el cristiano que hay en ti, el que no está de acuerdo con liberación y el que no está de acuerdo con el show ni nada de esas cosas, porque los demonios hacen shows y muy fuertes que tú no sabes cómo es que con qué te va a salir. Y tú vas allí entonces a decir, espérate, en mí está la autoridad. Y yo recuerdo una hermana en la iglesia que decía, la hermana Gloria tal cosa, todo es tal cosa. Porque yo soy muy enfática en las cosas que yo he creído y he conocido de la palabra de Dios. Y yo creo que alguien que tiene Espíritu Santo no hay que estarlo amonestando tanto. Porque dice la Biblia que la ley está escrita en los corazones. Entonces nosotros tenemos que dar de nosotros el fruto de lo que Dios imprimió en mi vida. Y si tú estás en Cristo y tú conoces la palabra, te llamas cristiano y tú tienes todo lo que pueda tener un creyente, Espíritu Santo, bautismo en Espíritu Santo y fuego, en ti está el poder de Dios, eres un pentecostal, entonces a ti no hay que estarte diciendo mucho cómo es que se cumple la palabra está en ti escrita y tú tienes que dar un fruto. Entonces, la hermana Gloria todo es tal cosa, y la hermana Gloria todo, sí, porque yo reprendía hasta que el que me venía tratando de disuadir, como hacían muchos con el Señor Jesús. Y yo le dije, no te preocupes, yo sé cuándo es que tú vas a entender que tienes que actuar como creyente. Y un día se le ofreció que le dio hospedaje a otra hermana de la iglesia, que esa todavía tiene demonios. La hospedó con ella y a medianoche se le levantó. Y cuando ella se dio cuenta que está haciendo cosas raras, estaban acostadas, creo que en la misma cama, y la mujer empezó a manifestar cosas, y ella se volteó, y el demonio le peló los dientes, la hermanita. ¿Y qué le tocó? Acordarse de mis palabras y decir, en el nombre de Jesús te ato. Ajá, te tocó. Eso se hace. Porque para eso Dios nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y nosotros tenemos que echarlos fuera. Entonces esa chica manifestó lo que había en ella. Entonces fue cuando dijo, ahora entiendo, pastora, así como usted actúa, es porque usted, sí, porque es que ya nosotros hemos tenido la revelación de lo que es la manifestación de los demonios en una persona. Y cuando tú te enfrentas a eso, Dios a ti, cuando te permite que un demonio se te manifieste, porque tú tienes unas armas por dentro que Dios te ha dado. Entonces no ignores que te toca en cualquier momento coger un endemoniado y por lo menos liberarte de que te ataque. Cuidarte de que no se vayan contra ti. ¿Cómo? Con la autoridad. Así mismo hace uno con las fieras, con los animales, porque Dios nos dio autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Y es de lo que está encima, debajo, y porque dice la Biblia que el Señor, el nombre sobre todo nombre, es para que lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblegue en el nombre de Jesús. Y ese es el nombre que nos fue dado a nosotros para decirle al diablo, aquí está este nombre. Y que no diga el endemoniado como le dijeron aquellos que decía, en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y el demonio que le respondió, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero tú, ¿quién eres tú? Que no te encuentren fuera de base, que no te diga el demonio tal cosa. Tú tienes que decir al demonio, fuera, vete, déjalo libre. ¿A quién? A la persona que está poseída, ¿sí? Por un demonio. Entonces el Señor Jesús echaba fuera a los demonios. ¿Cuándo? Cuando inició su ministerio terrenal y inició el ministerio, el don de sanidad.
en él, porque en él había don de sanidad. Entonces esas sanidades hacían que la persona quedara libre de todo, libre de un azote. Le dijo a muchas personas: quedas libre de tu azote. ¿Azote de qué? Entonces nosotros tenemos que analizar que el Señor nos ha dado, como dijo una hermana un día que la puse a hacer un devocional y no se atrevía a coger el micrófono: hermana, ¿a usted le toca hoy? ¿Le toca o le toca?, le dije yo. Y me dijo: Dios nos dio potestad. Y se sentó. Y eso era el tema. Que la iglesia tiene autoridad, potestad, poder y autoridad. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Llámese como se llame. Entonces no hay tal cosa como que la iglesia no tiene la total autoridad para irse en contra de la obra de las tinieblas, porque las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia de Jesucristo. Yo te invito a que tú en esta mañana analices lo que Dios tiene para tu vida, que te está llamando para que tú vengas a sus pies, que te está invitando para que en tu vida haya una solución. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle a Cristo: yo me rindo delante de ti. Yo me rindo a tus pies. Cuando Cristo llega a la vida de una persona y esa persona se rinde, entonces viene sobre ella toda la bendición de la gracia, lo que se llama en el libro de Deuteronomio capítulo 28, bendición a la obediencia. Y también está allí la maldición a la desobediencia, en el capítulo 29, en donde todo eso implica que si tú tienes la palabra y tú no la atiendes, entonces sobre ti vendrán estas plagas, estas maldiciones, y empieza a hacer una lista muy larga de aquellas cosas que vendrán sobre ti, sobre tu familia, sobre tu descendencia, porque tú tienes una desobediencia delante de quién, del que te está llamando. Entonces, si Dios te está llamando, no le sigas huyendo, porque tú vas a encontrarte con Él, porque Él te va a perseguir. Él es quien te sale al encuentro. Tú no lo buscas a Él, Él te busca a ti. ¿A través de quién? A través de todos aquellos que te llevan la palabra del Señor. Entonces Dios te ha predicado, Dios te ha levantado, Dios te ha sanado. ¿A través de quién? A través de aquellos que ha enviado. Y tú todavía resistes a Dios. Entonces cuando Dios te llame y te ale y te coja de la lengua, como digo yo, no te quejes, porque la circunstancia en la cual Dios te va a llamar, primero te llama con mucho amor y te da manifestaciones maravillosas, una tras otra, porque son repetitivas las veces que Dios ha tratado contigo y que te ha mostrado su intención con tu vida. Y te ha ofrecido bendición y la has tenido por un tiempo, mientras está el gozo de la sanidad, el gozo de que Dios actuó, el gozo de la palabra que es bonita que Dios te habló. Pero el día que Dios venga y te moche las raíces y te quite todos los cordones esos que te tienen ligado, te corte las amarras y caigas y se te desparrame la palmera y se rieguen los cocos y tengas problemas difíciles, no te quejes con Dios, porque Él ha sido paciente contigo, te ha esperado, te ha hablado, te ha instruido, te ha dado muestras muchísimas veces y tú no has querido, hasta que llegue el Señor y te aprieta la pita, te atesa la pita, decía mi papá, te ateso la pita. Y entonces tú tienes que ver hasta dónde te va a llegar, porque no te voy a dar más largo para que tú sigas corriendo con la pita atada al cuello, pero haciendo y deshaciendo, brincando, porque la pita está bastante larga. Pero el día que la pita se te recoge y Dios empieza a cobrar como el barrilete para acá, para acá, para acá, hasta que queda frente a frente contigo, entonces no hay excusa, porque ya no le podrás decir: es que tú no me avisaste, es que tú no advertiste, es que tú no te llama la primera vez. Nunca te llama la primera vez de esa forma. Tú sabes cuántas veces Dios te ha llamado, no le huyas. A ti te estoy hablando porque Dios te está requiriendo. Y Dios necesita que tú le atiendas. Dios necesita que tú voltees tu rostro hacia Él, porque quién sabe si eres un Pablo que Dios va a usar para salvar a mucha gente sobre la tierra. Tú no sabes si eso que hay dentro de ti, que es fuerte, tu carácter, tu manera de ser impulsivo,
es lo que Dios va a usar para llenar a mucha gente y a mucha tierra donde tú pises y pongas la planta de tu pie de la gracia divina. Entonces atiende a Dios, porque Él es bueno en gran manera. Nadie puede negar la bondad de Dios, nadie puede negar la misericordia, pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Dios llama de una manera difícil, entonces nosotros conocemos esa severidad de ese padre que a mí me recuerda a mi abuelo, que era muy cariñoso con nosotros, pero tenía una cubierta donde metía un machetico. Y la punta de la cubierta del machete eran unos pelos de cuero largos. Ese era el azote para los nietos. El abuelo nos hablaba y nos amenazaba de boca. Pero cuando él se levantaba del taburete, que tenía la cubierta colgada en la oreja del taburete atrás, y cogía la cubierta y te daba 3 lapos, pra, pra, pra. Tú brincabas y saltabas en el patio porque el ardor que te quedaba te duraba como media hora y no te olvidabas que el abuelo te había hablado más de 5 veces. Pero tienes que explicar qué es el lapo. El lapo es el azote que le da el cuero ese que cuelga. Y él mismo hacía sus cosas y les amarraba unas tiras bien largas para que picaran durísimo. Y cuando eso te cogía las piernas, ay, 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 tú durabas como un día con esas piernas hinchadas. Ya sé dónde te viene ese carácter. Claro, porque es que cuando tú tratas a tu hijo con autoridad para Amén. corregirlo y que sea persona de bien, tú no andas con melocotonerías con gente que tú sabes que está haciendo mal porque el espíritu está en ella y lo sabe y juega con Dios. Así. Entonces hay que decirle, espérate, que tú no sabes lo que es papá dándote 3 cantazos. Cantazo es que también tenía un perreo que usaba. Él iba al monte y se apoyaba ahí como un bastón, pero ese también era un palo de Guayacán y tenía desde la punta de donde él agarraba, que le metía el puño de la mano allí, la muñeca, y agarraba su bordón. Él cogía su tira de cuero y la iba enrollando y le hacía unos nudos hasta muy artísticos, pero en la punta, eso tenía una tira larga de cuero. Y cuando él hacía juapiti, eso zumbaba en el aire. Ya tú sabías que eso venía para ti. Con eso él espantaba a los perros, con eso le daba a los caballos, a los animales. Y por eso le llamaban perreo, porque era para azotar a los perros, para espantarlos cuando estaban. Pero ese perreo también le llegaba a la gente, cuando la gente se quería pasar de piña, dicen los pelados hoy en día, porque la gente no quiere respetar la autoridad conociéndola. Y es lo que pasa con muchos cristianos, conociendo la autoridad de Dios, quieren y respetarla. Y Dios los deja. Hasta que llega el momento en que viene el perreo y en que viene la cubierta con los pelos de abajo, prepárate. Que ahí viene entonces el juicio, viene el ajuste de cuentas. Entonces yo quiero invitarte que tú hoy, después que te has sentido regañado, reconozcas y le digas al Señor, está bien, yo quiero atender tu llamado. Y que tú hoy recibas al Señor en tu corazón como tu Señor y Salvador, para que Él opere sobre ti y te dé bendición. Bendición, tú no te imaginas, es inimaginable. Porque nosotros, que podemos decir que tenemos que 30 años, que tenemos que no sé cuántos años en el Evangelio, todavía no hemos palpado todo lo que Dios tiene para nosotros. Todavía no tenemos una obra completa en nuestra vida, porque desconocemos las maravillas de la bendición que hay en la gracia para ti, por causa de que Dios es esplendoroso, espléndido completamente. Pero muchas veces nosotros prodigamos la gracia de Dios. Entonces yo quiero que tú estés allí, cierres tus ojitos y en el nombre de Jesús tú puedas abrir tu corazón para recibir la maravilla de ser un hijo de Dios a partir de hoy, un hijo de esos que obedecen sin que le den un cantazo, un lapo, como decía el abuelo,
sino aquellos hijos que son obedientes cuando Dios le habla con amor. Aquellos hijos que podemos entender que Dios tiene para nosotros muchas bendiciones, pero que estas cosas generalmente las sabemos y después que tenemos tiempo de andar con Él. Pero yo te invito para que tú lo hagas y di conmigo en el nombre de Jesús: Señor Jesús, he escuchado que tú eres un Dios que me quieres liberar, sanar, bendecir, llenar abundantemente de todo lo que tú eres y tienes. Y en el nombre poderoso de Jesús abro mi corazón y te recibo en Él como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi vida, transfórmame, llévate la rebelión, llévate la desobediencia, llévate el pecado, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres más, Señor, y permite que de aquí en adelante yo pueda siempre cumplir el pacto en sangre en Cristo Jesús que hoy yo recibo, y rechazo todo pacto hecho con anterioridad. Lo anulo en mi vida, lo declaro totalmente, le doy la espalda para yo poder continuar con este nuevo pacto en ti, en Cristo Jesús. Te pido que tú tomes mi familia y todos aquellos, para que también a ellos le llegue la bendición de tu gracia. Te pido todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, usted hizo esta oración. Usted es un hijo de Dios. Usted ha dicho: yo quiero recibirte como mi Padre a través de tu Hijo Cristo. Todo aquello que usted ha cometido, sus pecados le son perdonados. Usted empieza a hacer una vida nueva. Ahora a usted le toca seguir el camino de la salvación. Vaya a la Biblia, lea ahí, empiece por los evangelios. Empiece el tiempo de que la palabra, lea, y así usted las primeras palabras y las primeras cosas no las vaya entendiendo, siga leyendo, que Dios le va a empezar a hablar a través de su palabra. Y usted va a llegar, y los libros de los Salmos, en donde hay muchas promesas de bendición para nuestra vida, también usted lo puede leer. Lea el libro de los Hechos, donde las maravillas de los apóstoles están implícitas allí, y usted puede ver la obra del Espíritu Santo para que usted entienda cómo actúa el Espíritu Santo en este tiempo en la iglesia de Jesucristo. Y continúe allí con las normas que hay en el libro de Timoteo, de Tito, el libro de Pedro, Santiago, y todos esos libros que le van enseñando, libro de Efesios, donde usted va a aprender principios espirituales muy hermosos para la nueva vida en Cristo Jesús. El libro de Colosenses, que habla de la gloria del Señor, del resplandor de su gloria sobre nuestras vidas. Y si usted quiere ir allá a Génesis, donde está la historia de la creación, donde está la historia de el pueblo de Dios en el libro de Éxodo, cuando salió de la esclavitud de Egipto, el libro de Levítico, donde hay una preciosura de las leyes espirituales, pero que es a veces un poquito confuso, pero hay cosas preciosas. Ahí usted entiende los principios que regían a las personas de mi edad. Están implícitas ahí, donde se respetaba al primo, donde un primo era un primo hermano, mi primo hermano, por eso nos decíamos mi primo hermano, porque no se podían quebrantar esas relaciones y pasarse a situaciones que hoy en día son degenerativas en la raza humana. Y la familia y el vecino era como un hermano que se respetaba. Y los linderos de las casas se respetaban porque había un palito de totumo, y de ahí para allá era de mi comadre Serafina, y de ahí para acá era de mi comadre Pifo, y eso era sagrado. Ahí está escrito en el libro Levítico, porque las normas de antes con las cuales nuestros viejos abuelos de 100 años, el caso de mi abuelo, mi abuelo en esta fecha tendría que tener más de 100 años, se regían por principios morales que están escritos en la palabra de Dios, porque la ley fue puesta en la conciencia de la gente para que no tenga excusa delante de Dios. Entonces nosotros conocemos que la palabra es íntegra, y lea su Biblia todas las veces que sea necesario para que usted se empape de la gracia, de la gloria, del poder y del celo de Dios. El celo de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios es lo más grande que usted puede descubrir.
por sobre la gracia. Para que usted entienda por qué Dios castigaba y que cuando Dios decía maten hasta los de teta, ahí no quedaba nadie. Porque el celo de Dios por llevar a cabo su propósito quita reyes, pone reyes, y como dice la Biblia, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Ahí es cuando usted comprende eso. Hombres por ti, y mata gente por una persona, y naciones completas por un propósito, por una vida. Porque usted es un caudillo que Dios va a usar para libertar a mucha gente, para ir a muchas vidas, para llegar a muchos pueblos. Entonces atienda muy bien lo que Dios quiere con su vida. Y Dios quiere grandes cosas para ti que estás escuchándome en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor se revele sobre tu vida para que tú recibas la bendición de Dios. Mi querido lindo. Gloria a Dios. Bueno, damos honra a nuestro Dios. En esta mañana hemos tenido esta bendición de escuchar la palabra de Dios y lo que Dios quiere establecer definitivamente en el hombre, es que el hombre entienda que Él es su sanador, que nosotros tenemos que ir a Dios. Hay un pasaje en la Biblia, pastor, hay un pasaje en la Biblia donde habla acerca de un rey que no fue a consultar a Dios, sino que fue a consultar los médicos. Ajá. ¿Sí recuerda ese pasaje? Que enfermó de los pies. Enfermó de los pies y no buscó a Dios, sino a los médicos, dice eso, la palabra del Señor. ¿Ah? Y por eso murió. Y por eso murió. Esto no quiere decir que no vamos a consultar a los médicos. De pronto usted dirá, bueno, estos pastores ahora dicen que no hay que ir a los médicos. Lo que estamos hablando es que primeramente tenemos que buscar a nuestro Creador. El que nos hizo es el que nos puede reparar. Eso es lo más maravilloso. Yo siempre miro los vehículos, ¿verdad? Los vehículos tienen, de acuerdo al tipo de vehículo, a la marca y al modelo, tienen unos funcionamientos. Y de acuerdo a esos funcionamientos ellos están dotados de todo lo necesario para funcionar de acuerdo a la programación que se ha hecho para X modelo de tal marca. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo de hace 3 años no tiene la implementación que tiene el modelo del 2019, por decir algo. Entonces, en el momento en que se avería algo, Se consulta al fabricante. Se llega al concesionario y al autorizado por el concesionario para atender el taller que esté haciéndole el aval ese al concesionario, al dealer que llaman en algunos países. Entonces, tú lo llevas a un mecánico especialista y enseguida te dice, lo que tiene dañado es esta pieza, por este motivo, por este motivo, lo sometiste a esto, y la recomendación es el cambio. Entonces te insertan sobre ese vehículo que tiene algo averiado, que ya se ha estropeado por uso o por mal uso. Por el uso normal o por el mal uso. Y entonces te reponen una pieza. Y ese vehículo queda ready como si estuviese nuevo. Es lo mismo que Dios hace cuando estamos enfermos y nos acercamos a Dios. Entonces Dios va a actuar, Dios se va a manifestar con poder, con gloria, va a traer esa solución que hay en nuestra vida. La gente no se le olvida que cada vez que usted va a consultar a un médico, el médico dice, te voy a enviar esta receta, este medicamento para ver cómo reacciona. O sea que eso no te da seguridad, porque garantía. Ellos no pueden dar seguridad de lo que hacen. Ellos pueden suponer por su experiencia. Pero cuando nosotros vamos a Dios, Dios dice, yo soy tu sanador. Dios no dice, voy a ver si te sano, sino que Él dice, yo soy tu sanador. Así que ya depende de nuestra fe creer en ese poder de Dios. Y cuando nosotros creemos en ese poder, cuando nosotros lanzamos esa palabra de sanidad, su palabra es un hecho.
porque Él envía su palabra para sanar. Él dice que Él envía su palabra y hará lo que Él quiera. Es decir, que cuando la palabra sale, se cumple porque es la voluntad de Dios que se va a establecer. O sea que nada puede detener a la palabra de sanidad que sale porque es la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros oramos, lanzamos la palabra, la sanidad debe estar ahí porque es lo que dice la Escritura. Es decir, que la palabra es un hecho real. Cuando la palabra sale es un hecho real y usted puede recibir esa sanidad de parte de Dios, puede recibir esa bendición de lo que Dios tiene para usted, esa preciosa salud que cada uno de nosotros necesitamos. A mí me llama la atención en la milicia. La primera vez que yo escuché y entendí lo que era un francotirador. Un francotirador. Yo recuerdo este versículo bíblico. O mejor dicho, la primera vez que yo leí este versículo bíblico recordé lo que era un francotirador. Cuando el Señor dice, yo envío la palabra que sale de mi boca y hará Amén. Aquello para lo cual la envié. Amén. Entonces cuando yo miro, en esta semana que estaba mirando por ahí unos helicópteros de los Estados Unidos, en donde habla de los misiles que van dirigidos a una misión específica y hacen un trabajo terrible, destructor y pero bien, o sea, estaba mirando el helicóptero ese que hacía esas funciones y que tenía radares y bueno. Y yo decía, oye, pero primero está la palabra antes de que el hombre invente cosas. O sea que cuando Dios dice no, no importa que el hombre tenga todas las armas que quiera, pero es no. Él puede mandar sus armas como quiera mandarlas. Pero cuando la palabra sale de la boca de Dios para llevar en ejecución lo que Dios propuso, eso es sí o sí. Y así es cuando Dios le manda una palabra de juicio a una persona, que es una de las cosas que a mí más me impacta. De Dios cuando envía cuando envía una sentencia o una advertencia a alguien, el Señor espera tu reacción, sí, pero si tú no te acoges específicamente a la orden dada, lo que viene, que ya también te lo advirtió que va a venir y cómo va a venir, viene y hace implosión y ¡puf! Se acabó. El individuo no tiene excusa, pero si no obedece, tampoco tiene salida. Bueno, eso... Si obedece, sí, porque es que está condicionado. La bendición. Si obedece, el Señor manda la palabra. Y por eso es que Él dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te aconseja, escoge la vida para que vivas. Bueno, yo pienso que de ahí, de eso, de entender cómo Dios actúa en su juicio. Cuando Dios establece juicios, Dios los hace. Todos nosotros sabemos el juicio de Sodoma y Gomorra. Dios envió juicio y Dios cumplió su juicio. Pero igualmente Dios también cumple sus promesas. Así como Él establece sus juicios y son juicios reales, verdaderos y que están registrados. Entonces, asimismo Dios también va a cumplir en nosotros esas promesas, como ese poder sanador Amén. Que Dios nos ha regalado. Entonces, nosotros tenemos que entender, y una de las cosas que yo quiero ministrarle a usted en esta mañana, es que usted tiene que no solamente tener el concepto de que Dios sana, sino que usted tiene que vivir esa verdad en todo tiempo en su vida, independientemente de las circunstancias que pueda estar pasando. Porque muchas veces decimos, Dios es sanador, pero entonces está el miedo, está el temor, está la incertidumbre, está qué me puede pasar, que me va a caer esto. Entonces tenemos que despojarnos de ese amedrantamiento del reino de las tinieblas y tomar esta verdad porque es la verdad. O sea, nosotros no podemos decir, ¿será que sí o no? Es la verdad. Y si es la verdad, no hay opción. La verdad de Dios es que es nuestro sanador.
La verdad de Dios es que Él prometió sanarnos y que estaría con nosotros para hacer eso todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué amedrentarnos? ¿Por qué permitir que a nuestra mente lleguen pensamientos donde desdicen la palabra de Dios, donde desameritan lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que rechazar eso y tenemos que empezar a caminar en una vida integral en el concepto de la palabra de Dios. Porque es que la integridad que Dios está demandando en nuestra vida es que aún las verdades de Dios tenemos que tenerlas por ciertas. No podemos estar en duda porque una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces vamos a permanecer en la verdad de Dios, independientemente las circunstancias que puedan estar pasando en nuestra vida. Yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida leí un testimonio de una pareja de hombres de Dios. Una mujer y un hombre se iban a casar, dos ministros del Señor, y cuando se fueron a casar, el hombre dijo, bueno, yo me caso contigo, pero con una condición. Escucha, yo me caso contigo, pero con una condición. Entonces, la mujer le dijo, pero ¿cuál es la condición? La condición es que si nosotros nos vamos a casar, nunca vamos a buscar al médico. En ninguna etapa de nuestra vida matrimonial, de aquí en adelante, como hogar, como pareja, y aún a nuestros hijos, nunca vamos a ir para que un médico nos mande medicamentos, sino que vamos a confiar absolutamente en el Dios sanador. Y aquella mujer, viendo esta propuesta, y como era una mujer de Dios también, y amaba a ese hombre, le dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, vamos a casarnos, somos hombres y mujeres de Dios, vamos a casarnos y vamos a sellar este matrimonio con ese compromiso, que independientemente de lo que tengamos en nuestro cuerpo, cualquier enfermedad, vamos a buscar a Dios y no vamos a buscar hombre. Y así fue. Se casaron y empezaron a vivir su vida en Cristo y en su matrimonio. Y alguna vez el hombre empezó a tener una enfermedad en su cuerpo, pero se acordó de la promesa y del pacto que había hecho, y este hombre se metió a buscar a Dios y recibió sanidad. Y así mismo le ocurrió a ella. Y cuenta este testimonio que ellos duraron todo el tiempo de su vida dependiendo del poder y de la sanidad de Dios. ¿Qué te parece? Eso se llama fe. ¿Ah? Fe. Eso es una fe simplista en la palabra de Dios, porque si el Señor dice, yo soy tu sanador, y lo dice en el libro de Isaías que la provisión estuvo dada en la cruz del Calvario, y dice el libro de Pedro que por cuyas heridas fuiste vosotros curados, y el libro de los Salmos dice que Él envía sanidad a nuestros huesos. Y así sucesivamente tú vas a encontrar muchísimos pasajes en donde Dios te promete que tú vas a ser sano porque Él lo dijo. Y que a mí me llama la atención es que esto es una provisión en el consumado es. Exactamente. O sea va que a ser parte del sacrificio en la cruz del Calvario. O sea que tú y yo no necesitamos hacer ese pacto, sino que nosotros tenemos que creer lo que establece la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar esta verdad como nuestra verdad. Y yo creo que es una de las cosas de la cual adolece el pueblo de Dios. De decir, Él es mi sanador y voy a obtener la sanidad en Dios. Ahora, es muy importante y es bueno aclarar, porque de pronto algunas personas dirán, bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo, en el tema de la sanidad divina, yo siempre establezco lo siguiente. Primeramente hay que buscar a Dios. Si usted tiene una enfermedad cualquiera que sea, usted primero tiene que buscar a Dios. Tiene que llenarse de fe en Dios y buscar al Señor para que Dios opere en su vida y traiga esa sanidad. Manténgase en esa fe en Dios y luche y batalle para obtener esa sanidad. Pero si usted está viendo que ya no es posible obtenerlo, entonces usted tiene que recurrir al médico, tiene que recurrir
a la consulta al médico, al tratamiento médico, etcétera. Pero somos demasiado ligeros en buscar el medicamento, en ir a consulta. O sea, somos demasiado ligeros y nos olvidamos de Dios. Entonces, decimos que creemos en Dios, pero en la práctica, en cuanto al tema este de la sanidad, entonces nosotros muchas veces fallamos porque no buscamos realmente de Dios. Entonces, se trata es que es una batalla espiritual, se trata es que es una confrontación que tenemos que hacer, es un reto que nosotros tenemos que hacer, de decir, primero voy a buscar a Dios, voy a agotar todos los recursos espirituales, buscar que las promesas de la Biblia, orar, ayunar, hacer una vigilia, buscar a un hermanito que tenga el don de sanidad para que me ore, me ministre, para que Dios haga el milagro en mí. O sea, buscar todos los recursos espirituales. Y cuando ya no ves ya salida, entonces ya buscas lo que es secundario. Pero hay gente que han puesto lo secundario de primario. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos poniendo a Dios en segundo plano. Y eso, ¿tú crees que el Espíritu Santo no se contricta con eso? ¿Tú crees que el Espíritu Santo ve a cristianos que pueden ir a Él, pero no van a Él, van al hombre, van a lo que el hombre ha hecho, a la medicina, etcétera, pero no están buscando a Dios? Y es una forma de afrentar a Dios, de decirle a la gente, yo soy cristiano evangélico, yo soy pastor o ministro, pero yo no creo en la sanidad divina. ¿Cómo tú dices eso cuando tú ligeramente vas a buscar en el hombre una solución de tu salud? Entonces, este tema es un tema de mucho equilibrio, pero es realista, es realista. Yo recuerdo que las hermanas en San Andrés de Sotavento, porque yo no tenía seguro, me dijeron, no, pastor, usted tiene que tener un seguro de salud. Entonces, tiene que tener seguridad social. Y entonces empezaron, usted tiene que tener seguridad social. Bueno, yo para calmarla dije, bueno, yo voy. Entonces me buscaron y yo fui. Cuando voy allá y me están buscando en la base de datos, no me encuentran por ninguna parte. Y entonces me pregunta la que está atendiendo, tomando los registros, me dice, ¿y usted de qué padece? Yo, de nada. No padece nada, de nada. ¿Cómo está su presión? Normal. ¿Cómo está? Todo normal. ¿Cuándo fue la última vez que fue médico? Me tocó ahí acordarme así de años atrás, de 15, 10 años atrás. Me dice, pero hace todo ese tiempo usted no es médico. No. ¿Y usted está bien de salud? Yo estoy bien de salud. ¿Usted fuma? No. ¿Bebe? No. Yo soy cristiano. Ah, bueno, ya eso es diferente. Entonces, esto lo digo para que usted vea lo que Dios puede hacer. Y aún nos falta a nosotros obediencia. A mí personalmente me falta búsqueda en Dios y yo sé que la verdad de Dios es la verdad. Entonces nosotros no podemos menospreciar ese sacrificio en la cruz, porque Él se llevó allí nuestras enfermedades. Entonces, si no vamos a Él, entonces lo estamos menospreciando. Así que bueno, vamos a orar para que usted asimile lo que estamos hablando, porque esto es un poco duro para algunos, para otros esto es normal. Pero es bueno que usted empiece a asimilar la verdad que dice la pastora. Es un tema escabroso. A mí me gusta ministrar para que las personas tengan fe en lo que está escrito en la palabra. Amén. Pero el asunto de que no deberíamos desatender, como creyentes que somos, en la palabra integral de Dios, estos principios. Amén. Pero entonces tú tocas este punto en la iglesia, Dios mío, te pueden estar hasta excomulgando. No, ya hay algunos que se estarán saliendo de la transmisión. Pero lo importante es que permanecemos en la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, yo quiero que oremos porque, o sea, tenemos que poner en práctica lo que estamos hablando. Y esto nosotros lo estamos hablando no por teoría. Nosotros hemos tenido experiencias, muchas experiencias, que a través de la oración nuestra
para que el testimonio sea más eficaz. La pastora orando, yo orando, hemos orado por personas de SIDA, de cáncer, de tumores, de lepra, incontables enfermedades, y Dios ha operado sanidad porque Dios todavía sana. Milagros creativos, expulsión física de tumores. Exactamente. Entonces, la palabra de Dios es real. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a ministrar sanidad. Si usted tiene una enfermedad o usted tiene a alguien enfermo, por favor reciba esta oración. Y si puede compartir este video con una persona que está enferma, que de pronto una persona desahuciada, una persona que ya los médicos ya no dan esperanza, recuerde que la última palabra viene del cielo. Y esa palabra poderosa puede ser en esta hora. Hará que nosotros estemos orando para que Dios opere de una manera especial y poderosa. Si usted puede poner su mano ahí en la pantalla, si usted puede estar allí escuchando esta oración que vamos a hacer, dispóngase, crea el poder de la palabra de Dios. Hemos visto cómo el poder de Dios ha actuado así en sanidades, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Hemos realizado muchas campañas evangelísticas, orando por los enfermos, por los endemoniados, y es una cosa tremenda lo que Dios hace y lo que Dios continúa haciendo, porque es el mismo Dios. Así que vamos a estar orando en esta hora. Bendito el nombre del Señor. La pastora iba a decir algo. Que me estaba acordando campañas en donde se nos han levantado sectas satánicas completas. Sí. Y se han opuesto por un día, por 2 días a la administración. En ese entonces habían como 12 satanistas. Allá en San Juan. Como 12 satanistas en la campaña, y eso era una oposición. Y de pronto Dios te empezó a revelar a ti. Empezó a revelar. ¿Quién era el cabecilla? Sí. Era un joven de 22 años que tenía como a 10, 11 muchachos. Tienes que como acercarte de 14 o 15 años eran los componentes de la secta. Entonces ahí empezamos a orar, a ministrar, y esos muchachos empezaron a ser libres de esa opresión satánica, de ese control de Satanás. Ellos fueron para impedir la actividad, porque ellos tenían el control de la zona. Nosotros no queríamos ir a hacer esa campaña porque no le veíamos fundamento a esa campaña y no teníamos tampoco dinero. Pero de un momento a otro, orando, el Señor nos dijo que fuéramos y nos proveyó y nos dispuso 3 iglesias para que nos apoyaran. Y aunque el concilio de uno de ellos se opuso, el pastor de la zona, que era el que estaba llevando el azote, ya ellos en oración al grupo de intercesión les había revelado que una secta satánica les estaba impidiendo el trabajo y aún se estaban enfermando y muriendo los hermanos de la congregación. Tremendo eso. Entonces nosotros fuimos a hacer la campaña, invitamos a un hermano que había sido brujo a que fuera a predicar las 2 primeras noches, o la primera noche y la tercera noche, no recuerdo exactamente, eran 3 noches. En una iba a predicar el pastor y en la otra 2 noches iba a predicar el pastor que había sido satanista, había sido brujo. Y la primera noche no hay diferencia, que predicó el hermano vino comentando a la casa que bueno, que frío, que eso, que no sepa, que no pasó nada, que no sé qué. Yo esa noche no había ido. Y a la noche siguiente fuimos nosotros. Ministramos alabanza y Dios empezó a romper en las alabanzas. Entonces, a través de la administración de la alabanza llegaron los jóvenes estos. Porque les llamaba la atención el grupo que en ese momento nosotros teníamos, especialmente de los jóvenes y eso. Entonces, ya vimos que empezó se oxigenó la campaña la segunda noche. Y cuando empezó la administración, después de la predicación, que hasta llovió esa noche, y estábamos todos molestos porque eso, cuando llovía no podíamos salir de esa zona, de lo inaccesible que era en medio del invierno. Total es que empezó el pastor a ministrar y había una pesadez muy fuerte, pero yo me puse detrás de él y de pronto al lado mío se me paró un joven de 23 años más o menos, bien robusto, y que yo me di cuenta que no era de la zona, porque no era de la raza de los indígenas. Y yo dije, ¿y este hombre por qué está al lado mío? O sea, porque él está al lado mío, y entonces me hacía sentir que era que él estaba curioso por lo que estaba pasando con los que estaban orando. Y de repente yo me alejé un poco de él porque me pareció incómoda, me sentí incómoda.
Y cuando yo me alejé, me dijo, él es el cabecilla y es una secta satánica. Y yo me volteo y le dije, ven acá. Me dijo, yo le dije, sí, ven acá. Yo le dije, ¿qué te llama la atención? Me dijo, no, ¿cómo que la gente cae al piso? A mí me llama la atención eso. Y le dije al pastor que estaba ministrando, venga, óreme a este. Cuando cae al piso, que empieza ese muchacho a contorsionarse y a manifestarse los demonios y todo. El pastor recibió que tenía que atarlo y empezamos a atar los demonios en él y atarlos. Y apenas empezamos que yo le puse las manos en la cabeza a este varón que estaba en el piso, cuán largo era, medía como 1,80. Allá al fondo, alrededor de la campaña, todos los alrededores así, detrás de la gente que estaba en la campaña, empezaron a chillar las niñas, y por acá otra, y en medio de la administración había otro par, y más acá, o sea, muy equidistantes, estaban bien apertrechados en el grupo. Inmediatamente los pastores que estaban acompañándonos y los que nos estaban visitando en esa noche se alertaron. Y empezó Dios a recordarle a muchos de ellos lo que Dios había revelado acerca de la secta. Y empezaron todos a recibir y yo les dije, despléguense, yo cogí el micrófono, despléguense todos los pastores y hagan un cerco alrededor del grupo de personas, inclusive los que están en la calle, los que están para acá, los que están detrás de la casa, por todas partes, y dispersamos grupos de intercesión, grupos de ujieres y los grupos de la iglesia nuestra. Y toda esa gente, y cuando hicimos ese cerco, se empezó a manifestar toda esa gente y por allá caía una gritando y el otro acá amarrado que no se podía parar, no podía accionar de ninguna manera. Y las muchachas todas veníamos, entonces las traían y las poníamos ahí hasta que juntamos el grupo completo. Cuando ese varón se pudo parar del piso, empezó a testificar lo que él hacía en la zona. Y que era el tercer grupo de jóvenes en esas localidades, o sea, la tercera localidad que tenían atada. Y el propósito era derribar las iglesias, sobre todo aquellas iglesias que tenían más gente, más avivada, que tenían más tiempo y que tenían grupos de intercesión fuertes. Y de eso se estaban muriendo, porque el hombre ya llevaba a los muchachos a beber sangre y todas esas cosas, o sea, era una cosa bien fuerte. El diablo estaba haciendo un desastre en esa zona. Pero bueno, apareció el poder de Dios. Y le dañó la fiesta. Asimismo, se va a dañar la fiesta ahora que vamos a orar, porque vamos a derribar principados y potestades. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos delante de ti por el poder de tu palabra, creyendo que tú eres nuestro sanador, creyendo, Dios mío, que toda influencia de las tinieblas está sin poder. Señor, atamos, paralizamos todo espíritu inmundo que esté en cada vida, en cada persona que está allí, Señor, en esta transmisión, en directo o en diferido. Señor, seas tú operando. Yo rompo y ligo toda influencia de las tinieblas y la declaro sin poder en el nombre de Jesús. Y declaro tu vida libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo ato todo espíritu familiar que esté allí en tu casa, en tu vida. Lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Ahora mismo ato y ligo toda influencia de las tinieblas y lo ordeno fuera por el poder de la palabra. Se va fuera toda influencia, toda enfermedad, se va fuera de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate allí, Dios mío, en ese lugar, en esa casa, opera con poder y empieza a saturar, a llenar, Dios mío. Declaramos libertad en las vidas. Padre, todo espíritu que quiera atentar y que esté atentando contra tus finanzas, lo declaro sin poder y ordeno que retroceda, que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, siga actuando y manifestándote con poder. Y ahora mismo, Dios mío, todo cáncer, Dios mío, lo anulo y lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Reprendemos, Dios mío, todo problema en la sangre, Señor, se va en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios mío, el sistema circulatorio libre ahora, todo problema de la visión fuera en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre ahora por el poder de la palabra. Se va esa dolencia en el nombre de Jesús. Dolencia en los pulmones fuera por el poder de la palabra. Todo achaque en las piernas, Dios mío, esa debilidad de las piernas fuera en el nombre de Jesús. Declaramos el poder, declaramos la gloria de Dios en esta hora, manifestándose de una manera
especial y poderosa. Estamos declarando que esa gloria se ha de manifestar con poder en su vida, en su corazón. Que el Espíritu Santo ahora sea fluyendo en el nombre de Jesús. Señor, estoy desatando por tu palabra, Señor, una unción de sanidad a través de estos medios digitales. Donde quiera, Dios mío, que penetre, Dios mío, Señor, esta transmisión, seas tú operando, Señor, en esa vida. Mire ese niño enfermo, yo lo declaro sano por el poder de la palabra. Se va toda enfermedad, soca y amaquenda, suelta esa vida en el nombre de Jesús, suelta por el poder de la palabra. Declaramos total sanidad, la gloria de Dios sobre ese lugar, la gloria de Dios sobre esa vida en esta hora, Señor. Espíritu Santo, glorifícate de una manera extraordinaria en las vidas. Te honramos, te bendecimos y estamos orando por cada persona que está allí en la transmisión, esas peticiones de oración. Señor, toma cada petición, cada persona que ahora pueda estar haciendo una petición. Dios mío, declaramos el poder y la gloria de Dios allí fluyendo en sus vidas, tocando los corazones. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro sanador, porque hoy estamos viendo tu mano sanadora actuando. Ahí está la unción de Dios. Oh Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Señor, ese tumor, Dios mío, ese tumor lo declaro sin poder y ahora mismo encarcelo, Dios mío, todo espíritu de enfermedad, lo atrapo en el nombre de Jesús por el poder de la palabra y lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Sé libre por el poder de la palabra. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Honramos a nuestro Dios en esta mañana y damos gracias por este tiempo, por este espacio del Centro de Sanidad Divina. Dios se ha glorificado y va a seguir glorificándose de una manera extraordinaria. Dios les guarde y Dios les bendiga.